Buenas a todos, señores. Mohamed VI ha reaparecido en Marruecos en un acto con el ministro de Asuntos Islámicos, en el cual se ha dedicado a reivindicar que Ceuta y Melilla en realidad son marroquíes con argumentos un tanto peregrinos sobre la antigüedad de su dominio en Ceuta y Melilla, que ellos dicen que es anterior a que fueran de España y hablan de algunos, figuras destacadas que nacieron allí, que eran musulmanes y que por lo tanto, pues que las dos ciudades pues son suyas. ¿Cuál es la realidad de esto? Que si nos dedicamos a retrotraernos sobre si eran musulmanes o cristianos la gente que vivía ahí, había cristianos en esa zona antes de que existiera el Islam. Antes del 711, esa región estaba habitada por cristianos, porque el Imperio Romano, con Constantino, se convierte en cristiano y tiempo después, todo el imperio, aunque siguieran existiendo religiones minoritarias, todo el imperio era cristiano. Y la gente que vivía en ese territorio del norte de África eran cristianos incluso antes de que existiera el Islam. Mucho más de la existencia de Marruecos, que es en el siglo XX. El origen de Marruecos es en el siglo XX. Del Estado de Marruecos, como lo entendemos. Que ellos quieren retrotraerse unos siglos, incluso al siglo XVII, por la dinastía, etcétera. Muy bien, perfecto, pero Ceuta y Melilla ya eran españolas de antes. Y eran cristianas de mucho antes. Nada más que los musulmanes las invadieron. O sea, Ceuta y Melilla no existían porque se fundan posteriormente, pero ese territorio es invadido por los musulmanes y antes era cristiano. Por lo tanto, es un sinsentido. Y esto siento precedente, porque con el rey delante, el que es tan amigo de... Bueno, ya sabéis de quién es amigo en París, de gente que se dedica a la profesión más antigua del mundo, pero de hombres. Pero también es muy amigo de políticos, del rey incluso, del rey emérito. Pero ahí estaba, con un ministro diciendo que Ceuta y Melilla tienen que volver a ser marroquíes y no ha dicho absolutamente nada. Es decir, lo está legitimando. Esto es una ofensiva por no recuperar, por invadir y conquistar territorio español. Porque Ceuta y Melilla, yo que vengo de la izquierda, que hay gente que defiende que Ceuta y Melilla en realidad es colonial, es un error. Es un grave error. Ceuta y Melilla siempre han sido españolas. Bueno, portuguesa, pero Portugal era parte de España, pero siempre han sido españolas. Entonces, que se dejen de historias. Y era población española, mayoritariamente. No ha habido ningún régimen colonial en Ceuta y Melilla. No es lo mismo que el Sáhara o el Rif. Ceuta y Melilla siempre han sido españolas, con población española. Por lo tanto, no tiene ningún sentido decir que son colonias. Yo entiendo que hay gente que lo dice porque históricamente la izquierda es un error. Es un error. No es el Sáhara y no es el Rif. Es Ceuta y Melilla, dos ciudades que son españolas, con población española. De hecho, ahora, cuando está llegando gente de otros sitios de forma masiva, es cuando está empezando a haber sectores más amplios que no son españoles. Pero hay mucha gente musulmana en Ceuta y Melilla que sí son españoles, que se sienten como tal y que no quieren formar parte de Marruecos. Eso también hay que dejarlo claro. Hay gente que le chocará, pero es la realidad que hay allí. Entonces hay que dejarlo muy claro. Ceuta y Melilla no tienen ningún tipo de estatus colonial, ni lo han tenido nunca. Nunca. No es la misma situación que el Rif, no es la misma situación que el Sáhara. No tiene nada que ver. Y Canarias tampoco es un régimen colonial de ningún tipo. En la izquierda tradicionalmente se dice, sí, pero es un error. Y los errores están para ser rectificados. Ceuta y Melilla y Canarias no tienen ningún tipo de régimen colonial, ni lo han tenido nunca. Bien. Dicho esto, vamos a hablar de dos noticias, bueno, tres noticias más, hoy vamos cargados de noticias. La siguiente es un vídeo con dos declaraciones, que además tengo la suerte de que el mundo lo ha hecho contrastando las contradicciones de unos y otros. Margarita Robles ha dicho que sí que se informó de que iba a pasar esta invasión a Ceuta y que el CNI lo sabía y que de hecho lo comunicó. Y Marlaska dice que es mentira, es decir, dentro del mismo gobierno
se está destapando la mentira y se están viendo las contradicciones y qué papel tiene cada uno aquí. Margarita Robles tiene toda la pinta de que van a cesarla y por lo menos demostrar a tener un poco de dignidad, de lo cual Marlaska, desde luego, no puede hablar. Para decir claramente que operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. 25/8. Marlaska lo dice el mismo día, un poco después. No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. ¿Y por qué lo sabe Margarita Robles entonces que sí? Y luego Marlaska, ¿qué ha pasado con eso de que ninguno de los que han entrado van a quedarse en Ceuta ni van a ir a la península? ¿Por qué siguen en la playa? Porque hay miles de inmigrantes. Y tiene todo, vamos, yo creo que está bastante claro que les vais a terminar dando el asilo. ¿Por qué no los deportas? Lo has dicho públicamente, ten un poco de palabra. Porque dignidad no vas a tener ya. Ningún servicio de información, ningún otro servicio de información de países amigos. Claro, el de Marruecos, que iban los policías moviéndolos en camiones, tampoco sabían nada. Claro, Marlaska. Cada vez que dices una verdad, se te cae un ojo de la cara. Y tienes los dos. Ni cualquier otro grupo de investigación, de inteligencia, atisbó nada parecido. Claro. Nadie atisbó nada. Qué curioso. Nadie atisbó nada, pero los policías de Marruecos iban moviendo a la gente en camiones. Y hay vídeos que salen saludando a la gente que iba hacia la valla. Pero nadie atisbó nada. Además, en un mundo globalizado en el cual se ven las cosas prácticamente al momento, nadie atisbó nada. Claro que sí, Marlaska. Eres muy confiable, sin ningún lugar a dudas. Nótese la ironía. Las otras dos noticias son de internacional, las voy a esbozar, pero estos días, que estos temas van a intensificarse, ya lo veréis, voy a dedicarles un fragmento mayor de mi informe o de mi monólogo, como lo queráis denominar o ver. La primera de ellas es que hay una guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos. Hasta el límite que veremos a ver si rompen relaciones incluso más allá de lo económico. Esto es inaudito. Estamos viendo que en medios de comunicación de Estados Unidos están diciendo que Canadá es el estado número 51 y se ríen de ellos y de su soberanía. Y están haciendo una escalada, claro, es dentro del mismo marco hasta ahora, vamos a decir atlantista, occidental. Claro, y que haya países dentro de ese escenario que se estén peleando entre ellos, que Estados Unidos actúe en vez de tener liderazgo o entre bambalinas e imponer su autoridad, como ha hecho hasta ahora, están teniendo guerras abiertas con Canadá. Claro, el día de mañana lo van a tener con otros países. Y Canadá está diciendo que no se va a arrugar. Y están tomando contramedidas. Esto es inaudito. Estamos hablando de América del Norte. No estamos hablando de Nicaragua. O de Honduras. Con todo el respeto del mundo. Pero es como un ámbito diferente para Estados Unidos. Ellos lo ven como patio trasero. Pero Canadá nunca ha sido tratado así. Entonces a mí esto me parece muy llamativo, desde luego es interesante de estudiar y en estos días hablaremos de ello. Y la segunda noticia, que a mí es una que me afecta de cerca porque yo a Cuba y al pueblo cubano los siento muy, muy próximos a mí. Canel, tanto que se hablaba de que Cuba iba a caer mañana, pues Canel ha introducido una serie, llevan ya tiempo, pero bueno, se han introducido una serie de cambios económicos, algunos muy llamativos sobre la propiedad privada, sobre cómo va a ser la inversión extranjera, sobre la tenencia de la tierra, una serie de cuestiones que no voy a detallar hoy, pero voy a iniciarlo, que, bueno, conducen, ya había capitalismo de Estado, pero van a conducir a un capitalismo de Estado similar al de Vietnam o al de China, similar de que van a nivel de, vamos a ver, entendamos las cosas, no similar de potencia, no, de potencia económica, no, pero sí similar de el enfoque en lo político, muy represivo, todo muy controlado, un Estado muy fuerte,
y, vamos a decir, no una unión, pero sí una combinación con el capitalismo salvaje, con una inversión privada de capitales extranjeros que son los que van a pasar a dominar parcialmente la economía de la isla. Ya había inversión, pero la que va a haber ahora va a ser de banca privada, bueno, grandes grupos financieros, algo que era inverosímil. Hay gente que dirá, también se captó capital privado en la Unión Soviética. Ya, pero de una posición de poder diferente y con la clase obrera en el poder, cosa que en Cuba es difícil de defender que eso esté sucediendo. De hecho, lo que hay es una burocracia corrupta y mafiosa. Son los mayores capitalistas de todos y se han apropiado de la riqueza del país y ahora van a compartir parte, pero con el incremento de la inversión, posiblemente sus fortunas lo que hagan es multiplicarse. Entonces ahí tenemos al Cangrejo, el nieto preferido del Raúl Castro, pues tan feliz. Ya vimos en su momento en el yate con las mujeres que no parecen la típica cubana que te encuentras por la calle, precisamente con la ostentación, pues ahora podrá tener 5 yates si quiere. Yo no veo un cambio político en el horizonte y de hecho a Marco Rubio y al Partido Republicano le veo muy contento con estos cambios. Estuvieron negociando en México, que allí fue el Cangrejo. Parece que Estados Unidos ha llegado a algún tipo de pacto con Cuba, pero claro, si China realmente va a invertir, que lo hemos visto con el tema de las placas solares, y se dan esos cambios, de hecho hay grupos chinos, claro, pues son empresas, o sea, es que no es el Estado en sí, pero bueno, voy a decir grupos chinos que están explotando o están empezando a explotar cuestiones petrolíferas en territorio barra aguas de Cuba. Entonces veremos a ver, porque Estados Unidos obviamente ha pactado, pero lo mismo este pacto les deja en una posición de debilidad, aunque sean socios de la élite corrupta y burócrata de la isla. Pero claro, yo si fuera Díaz-Canel, obviamente me acercaría más a China y a Vietnam, porque con esos modelos pueden mantener a la aristocracia, a la oligarquía que hay en Cuba, pueden mantener la performance de que son comunistas, que comunistas no han sido nunca, y con Estados Unidos yo creo que tienen un recorrido más corto. Deberemos saber qué hace Cuba, porque claro, Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha capacidad de presionar, pero estamos viendo que de repente hay mucha inversión china y que esa mano china está en Cuba ahora mismo. Están en una situación terrorífica en Cuba, con los apagones, con todo, pero si gracias a lo que están haciendo los chinos de aquí a poco tiempo consiguen revertirlo, lo mismo superan este segundo periodo especial, porque ya tuvieron el primero cuando cayó la Unión Soviética, y ahora que han perdido el apoyo de Venezuela están teniendo el segundo, pero veremos a ver qué sucede. Y no lo digo como algo positivo, ¿eh? Yo creo que hay un cambio político en Cuba, que los cubanos sean libres, tanto de Estados Unidos como de China, como de cualquiera, y que puedan decidir su propio destino. Eso es lo que les deseo de corazón. Yo creo que en Cuba lo que hace falta es una revolución de verdad, pero tiene la situación, lo que parece que es más probable es que haya una dictadura con un perfil diferente en lo económico y que sobreviva. Y yo deseo de corazón que no sea así, pero con los datos que hay encima de la mesa, creo que es lo más probable. Espero que os haya gustado el monólogo barra informativo de hoy. Un abrazo a todos y como digo siempre, a seguir dando guerra.